Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de viernes por la noche. Nos da mucho gusto que puedan estar conectados a esta hora y podamos compartir, que podamos aprender más acerca de la palabra de Dios, de la maravillosa palabra de Dios que tiene mucho para nosotros, para nuestra edificación, para poder también tener esta comunión profunda que necesitamos tener con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto el compañerismo que nos permite tener aquí en el grupo a través de estos medios tecnológicos que gracias a Dios los podemos bien usar para estos propósitos. Así que bienvenidos todos, espero que donde quiera que se encuentren, los que después van a ver esta transmisión también, se encuentren todos bien y puedan estar, que puedan estar disfrutando del estudio de esta noche. Para comenzar, hermanos, les quiero comentar acerca de un tema que en lo personal eh, pienso que es muy, muy importante que entendamos de la palabra de Dios, un tema, diría yo, fundamental que necesitamos entender y en los cuales necesitamos también estar meditando continuamente, porque forma parte de las bases en las cuales nosotros vivimos y mantenemos nuestra relación con Dios el Padre y también con nuestro Señor Jesucristo. Así que para comenzar, quiero que abran sus Biblias. Yo voy a estar leyendo mayormente de la versión fiel. De las escrituras del Antiguo Testamento voy a estar usando la Reina Valera del 60. Y para comenzar, quiero por favor que abran sus Biblias y que vayan a la segunda carta del apóstol Juan, a segunda de Juan, y vamos a comenzar a leer en el verso número 8. Segunda de Juan, verso número 8. Vamos a comenzar aquí con lo que nos dice el apóstol Juan. Dice, cuídense a sí mismos para que no podamos perder las cosas que hemos logrado, sino que podamos recibir una recompensa completa. Aquí ya vemos en este primer verso, ¿cierto? Algo muy importante, algo muy profundo. Esto nos está llamando nuestra atención, ¿verdad? Para que lo que vamos a leer ahora a continuación lo tratemos de absorber y lo tratemos de entender, ¿cierto? Porque a continuación en el verso 9, el apóstol Juan nos da una amonestación, una advertencia y una exhortación. Nos dice en el verso 9, cualquiera que transgrede y no continúa en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Fuerte, ¿cierto? Dice que no tiene a Dios. Pero aquel que continúa en la doctrina de Cristo, tiene a ambos, al Padre y al Hijo. Entonces, en este verso hay algo muy, muy, muy profundo, y si lo pensamos bien y lo meditamos, prácticamente todo depende de si nosotros estamos o no estamos en esta doctrina. Como dice acá, la doctrina de Cristo. Y nosotros sabemos que en el mundo, digamos, cristiano, en general, hay muchas doctrinas, hay muchas, y doctrina en verdad significa enseñanza. Viene del griego didaké, que significa enseñanza. La doctrina es enseñanza. Entonces, aquí nosotros podemos leer y podríamos decir que no continúa la enseñanza de Cristo, o las enseñanzas de Cristo. No tiene a Dios. Entonces, si nos damos cuenta, estar o no estar en la enseñanza de Cristo o bajo las enseñanzas de Cristo
nos hace estar fuera del Padre y del Hijo. Porque aquí dice, pero aquel que continúa en las enseñanzas de Cristo o en la doctrina de Cristo, tiene a ambos, al Padre y al Hijo. Y en el verso 10 lo hace todavía un poquito más fuerte. Dice, si cualquiera viene a ustedes y no trae esta doctrina o esta enseñanza, no lo reciban en su casa y no le digan bienvenido. Ahora, eso es parte de lo que cada uno tiene que discernir, ¿cierto? Personalmente, delante de Dios el Padre y de Jesucristo, guiado por el Espíritu de Dios para poder tomar esa amonestación y poder discernir correctamente lo que uno tiene que hacer delante de Dios. Pero el apóstol Juan está usando palabras un poco fuertes, ¿cierto? Para llamar nuestra atención y decirnos que esta doctrina en verdad es muy, muy importante. El verso 11 dice, porque cualquiera que le diga bienvenido, está participando de sus malas obras. O sea, que está pecando, ¿cierto? Entonces, hermanos, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿de dónde viene esta doctrina? ¿De dónde viene esta enseñanza de Cristo? Porque dice que es de Cristo, ¿cierto? Entonces podríamos decir, bueno, es de Cristo. Pero vamos a ver, y el objetivo de este estudio es que vayamos viendo un poquito más y que vayamos profundizando para poder determinar y podamos también entender de dónde viene realmente la doctrina de Cristo y qué es lo que significa para nosotros. Porque existe una creencia de que Cristo trajo una enseñanza diferente, como una nueva doctrina, o sea, como algo separado de lo que era ya, digamos, la doctrina o las enseñanzas del Antiguo Testamento, o de lo que ya estaba escrito en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Y la verdad es que, como vamos a ver ahora, no es así. Vamos a ver que en verdad Cristo trajo el entendimiento correcto de las enseñanzas que ya estaban y que Dios ya había entregado en el Antiguo Testamento a través de Moisés. Vamos a ver un verso para que reforcemos un poquitito más esto que estamos viendo ahora. Vayamos ahora al Evangelio de Juan. Vayamos a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Y vamos a comenzar en el verso 17. Y aquí nos va a decir, nos va a dar una idea de lo que estamos conversando, de qué es lo que realmente Cristo trajo, y vamos a ver que está realmente conectado a todo lo que Dios ya había entregado antes. En Juan 1:17 dice, porque la ley fue entregada a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Entonces, claro, se tiende a interpretar este verso como que dice que la ley fue dada a través de Moisés, y entonces ahora Cristo trajo algo diferente, ¿cierto? Algo nuevo, como algo mejor, ¿cierto? Pero ya esta ley de Moisés como que era como antes y ya no es necesaria, ¿cierto? Y la gracia y la verdad es lo que está vigente ahora. Pero si nos damos cuenta y meditamos en lo que está diciendo aquí verdaderamente, nos damos cuenta de que en verdad estas dos cosas están conectadas. Porque dice que la ley fue dada a través de Moisés, sí, y después vamos a ver de quién era esa ley verdaderamente. Pero la gracia y la verdad, lo que trajo Cristo verdaderamente, fue la verdad acerca de esta ley de Moisés que ya estaba, que ya había sido dada y que ya había sido establecida y que fue establecida mucho antes de Moisés. Aquí el apóstol Juan dice, la ley fue dada a través de Moisés. Claro, formalmente fue dada a través de Moisés y entregada a un pueblo, que era el pueblo de Israel. Pero la gracia de esa ley y la verdad que contiene esa ley
vinieron a través de Jesucristo. Y vamos a ver con las Escrituras, por supuesto, que Cristo nos da la perspectiva correcta y el entendimiento correcto y la aplicación correcta de esta ley que fue dada a través de Moisés. Entonces no son dos cosas separadas. Y vamos a ver de la misma boca de Cristo que este es el fundamento de toda enseñanza que Cristo entregó, que su boca habló y que fue registrada para nosotros en el Nuevo Testamento. Vayamos a ver, ahora vamos a ver hartas escrituras de Juan. Avancemos unos capítulos más en Juan. En Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 y leamos desde el verso 45. Juan 5, 45. Dice, no piensen que los acusaré con el Padre. Hay uno que los acusa, Moisés, en quien tienen esperanza. Y es bien interesante lo que dice, tienen esperanza. Porque claro, el establecimiento religioso que había en ese tiempo, en el pueblo judío, ellos tenían mucha esperanza en Moisés, en todo lo que Moisés había escrito. Pero si lo leemos bien, las escrituras de Moisés tienen esperanza para nosotros también. O sea, hay esperanza en las escrituras de Moisés. Verso 46 dice, pero si le hubieran creído a Moisés, y eso es algo totalmente diferente, porque es lo mismo que creer, ¿cierto? Si le hubiéramos creído, por ejemplo, creer en Cristo, no es lo mismo que si le creemos a Cristo, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Entonces, si le hubieran creído a Moisés, me habrían creído, dice el Señor. Porque él escribió acerca de mí. Y eso que escribió acerca de Cristo, Moisés, no solamente en el plano profético, porque sí, hay profecías y Dios inspiró a Moisés a escribir que él iba a levantar un profeta de entre el pueblo, de entre sus hermanos, y profetizando la venida de Cristo. Pero Moisés, todo lo que escribió finalmente apuntaba a lo que Cristo iba a traer cuando él viniera a la tierra. Todas las cosas que escribió Moisés finalmente forman parte y el fundamento de todo lo que Cristo trajo. Verso 47 es la clave, porque aquí dice, y si no creen sus escritos, los de Moisés, ¿cómo creerán mis palabras? O sea, el Señor nos está diciendo que si no creemos a los escritos de Moisés, ¿cómo le vamos a creer a él? Y vamos a ver por qué está diciendo esto. Porque si entendemos correctamente quién era Cristo antes de convertirse en un hombre, ¿cierto? Fue él mismo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento como la palabra de Dios que inspiró a Moisés a escribir todas las cosas que escribió. Entonces Cristo trajo la gracia y la verdad acerca de esas cosas que Moisés trajo. O sea, perdón, que Moisés escribió. Y por eso él lo ata. Y dice, si ustedes no creen en los escritos de Moisés, entonces, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Y es muy interesante eso, hermanos. Es muy interesante. Porque en verdad Cristo reveló la verdad acerca de la ley de Dios. Y nos dio su correcta interpretación, nos dio su correcta aplicación para el nuevo pacto, para el pacto, como dice, y estaba profetizado también, ¿cierto? En Jeremías, que el nuevo pacto que yo estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, que yo escribiré mis leyes y mis mandamientos en su corazón y las escribiré en sus mentes. Ese nuevo pacto, el pacto en el que nosotros estamos ahora, no es algo diferente, no es algo como traído o inventado de ahora, digamos, sino que Cristo lo trajo, pero Cristo lo trajo porque él ya son cosas que ya estaban establecidas desde el pasado, desde tiempos antiguos. Entonces, avancemos un poquitito ahora, un par de capítulos en Juan. Vayamos al capítulo 7. Y, por favor,
leamos en el verso 16, Juan 7, verso 16, para que veamos de dónde realmente viene esta doctrina, porque sí, Cristo dice, sí, si no cree los escritos de Moisés, ¿cómo creerán a mis palabras? Pero eso quiere decir que los escritos eran de Moisés, que entonces los fundamentos de las enseñanzas de Cristo son Moisés, un hombre, no. Aquí nos dice, en Juan 7:16 nos dice, ¿de dónde viene la doctrina? Dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de quien me envió. ¿Y quién envió a Cristo? Dios el Padre, ¿cierto? Dios el Padre es el dueño de la doctrina. Y aquí lo está declarando Cristo, y lo está dejando más que claro, ¿cierto? Que la doctrina que Él trae no es de Él, sino del Padre que lo envió. Si cualquiera desea hacer su voluntad, o sea, la voluntad del Padre, sabrá de la doctrina, si es de Dios. Porque la doctrina ya estaba, el fundamento ya había sido puesto. Sabrá de la doctrina si es de Dios o si hablo por mi propia cuenta o hablo por mi propio ser. Aquel que habla de sí mismo está buscando su propia gloria, pero quien busca la gloria de quien lo envió es verdadero y no hay injusticia en él. Entonces vemos aquí, hermanos, claramente que nuestro Señor recibió la doctrina directamente de Dios el Padre. Entonces, si ya sabemos, ¿cierto? Y de la misma boca de Cristo, cuál es el fundamento de su doctrina, de dónde viene y qué es lo que Él nos trajo, el entendimiento correcto, ¿cierto? La verdad, la gracia. Entonces, vayamos a ver ahora algunas de las enseñanzas de Cristo, para que podamos ir viendo cómo esto se conecta, cómo todo esto está anclado, está junto en la palabra de Dios. La palabra de Dios está toda conectada, no hay nada que se contradiga, no hay nada que esté suelto por ahí, que no tenga relación con otra cosa. Todo está conectado. Vayamos ahora al Evangelio de Marcos. Vayamos a Marcos capítulo 1. Marcos 1, vamos a comenzar desde el principio. Dice, verso 1, el comienzo del Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo incluye, por supuesto, las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas para la salvación, para el reino de Dios. Dice, el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí comienza todo. Y aquí, si uno va a través de los evangelios y los vamos viendo con otros evangelios, ¿cierto? Mateo, Lucas, principalmente los sinópticos, que tienen muchas cosas en común, vamos viendo, ¿cierto?, cómo se van desarrollando las enseñanzas de Cristo y cómo Cristo va revelando el evangelio finalmente. Saltemos al verso 9, dice, y aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. E inmediatamente, mientras él estaba saliendo del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu descendiendo sobre él como una paloma. Y una voz del cielo, y una voz vino del cielo diciendo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo gran deleite. Y pronto después, el Espíritu lo obligó a salir al desierto. Y él estuvo allá en el desierto por 40 días, tentado por Satanás, y estuvo con los animales salvajes, y después vinieron ángeles y lo ministraron. Vayamos a ver ahora un poco más acerca de esa tentación al Evangelio de Mateo, de qué es lo que pasó un poco, qué cosas podemos rescatar ahí de esa confrontación entre Jesús, el Mesías, y Satanás, el diablo. Vayamos a Mateo capítulo 4, y vamos a ver aquí en Mateo capítulo 4, porque encontramos aquí acerca de las primeras cosas que Jesucristo habla, siendo ya un adulto, ¿cierto? Y las primeras cosas que están registradas
en los evangelios acerca de lo que él dijo, siendo ya un adulto, es aquí en este relato de Jesús llevado al desierto. Mateo 4, verso 1 dice, entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y cuando había ayunado por 40 días y 40 noches, después estuvo famélico, o sea, en una situación muy, muy débil. Verso 3 dice, y cuando el tentador vino a él, dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, yo opino. No dijo eso, ¿cierto? Dijo, está escrito. Está escrito. Hermanos, eso es lo que Cristo enseñó, las Escrituras. Y esto contiene, esta frase, está escrito, contiene el principio o la base de todo lo que es la doctrina de Cristo. Y como vimos hace un rato, la doctrina de Cristo proviene de Dios el Padre. Y Dios el Padre inspiró todas las Escrituras, que son el fundamento de la doctrina de nuestro Salvador. Entonces podríamos decir de alguna forma que Cristo fue un escrituralista, ¿verdad? Y esto fue también lo que enseñaron los apóstoles de Cristo. Los apóstoles de Cristo nos enseñaron algo diferente. Ellos también enseñaron de las Escrituras. Entonces aquí nos está dando el principio nuestro Señor, y bueno, obviamente aquí Cristo no le estaba enseñando a Satanás el diablo. No era el propósito, ¿cierto? Sino que esto era una batalla y Cristo estaba batallando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero quedó registrado para nosotros como una enseñanza y un principio fundamental de lo que es para nosotros hoy día como cristianos. Vayamos a ver en un poco qué es lo que dijo el apóstol Pablo acerca de esto, de la escritura, para reforzar la idea de que finalmente los apóstoles enseñaron exactamente lo mismo que enseñó el Señor Jesucristo. Vayamos a 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 14, el apóstol Pablo dice, pero en cuanto a ti, le dice a Timoteo, continúan las cosas que aprendiste y fuiste asegurado, sabiendo de quién las has aprendido. Y obviamente las aprendieron de Cristo. Cristo enseñó a los 12 apóstoles y Cristo enseñó al apóstol Pablo directamente. Y en el verso 15 le dice Pablo a Timoteo, y que desde niño has conocido los escritos sagrados, o las santas escrituras, los cuales son capaces, o sea, las escrituras tienen poder de hacerte sabio hacia la salvación a través de la fe, la cual es en Cristo Jesús. Toda escritura, dice el apóstol Pablo, es respirada de Dios o inspirada por Dios, como dice la Reina Valera. Y es provechosa, o sea, que es fructífera, que es beneficiosa para doctrina, para convicción, para corrección, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios pueda ser completo, totalmente equipado para toda buena obra. Y la perfección de la obra de Dios que Él está haciendo en nosotros solo va a ser cumplida a través de la Escritura. Y si nuestro fundamento finalmente está firme sobre la palabra de Dios, si estudiamos la palabra de Dios, si vivimos por la palabra de Dios, entonces esa es nuestra parte, porque todo lo que hacemos, todo el fundamento de lo que hacemos nosotros hoy en día como cristianos, está basado en la palabra de Dios. No son nuestras obras, porque nuestras obras no conducen a la vida eterna. Son las obras de Cristo, son las obras de Dios el Padre. Entonces nosotros necesitamos estar pegados a la palabra de Dios, a la palabra de verdad, para que
la perfección pueda ser formada en nosotros y podamos ser resucitados en aquel día, ¿cierto? Ser transformados de corrupción a incorrupción. Entonces veamos un poquitito cómo nosotros y de qué forma necesitamos aproximarnos a la palabra de Dios. Aquí mismo en Timoteo, en el capítulo anterior, segunda de Timoteo, capítulo 2, y en el verso 15, una escritura ultra conocida, estudiada y entendida, pero que nos dice cómo debemos aproximarnos nosotros, ¿cierto? Porque esa es la parte que a nosotros nos toca, ¿cierto? Como cristianos, porque este es un camino, ¿cierto? El camino, ¿cierto? La fe es la entrada, el creer es la entrada, ¿cierto? Es la llave para una puerta que nos lleva a un camino por el que necesitamos caminar. Y para poder caminar por ese camino necesitamos la palabra de Dios. Y necesitamos entender correctamente la palabra de Dios. Por eso aquí en 2 de Timoteo 15 dice, estudia diligentemente. Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado hacia Dios. Un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. Aquí nos da las dos indicaciones que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. ¿Y cómo debemos nosotros aproximarnos a la palabra de Dios? Dice, primero, diligentemente, ¿cierto? No perezosos, diligentemente. Y después dice, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Entonces, dividir correctamente solamente puede venir de Dios, si estamos cerca de Dios, si estamos manteniendo una relación con Dios el Padre y Jesucristo. Si estamos creciendo en gracia, en conocimiento, si estamos venciendo cada día lo que tenemos que vencer personalmente cada uno. Y Dios nos va a añadir más, y nos va a añadir más, y nos va a añadir más. Y su Espíritu nos va a dar el correcto entendimiento de lo que necesitamos hacer personalmente cada uno delante de Dios el Padre. ¿Para qué? Para mostrarnos como un obrero que no necesita ser avergonzado, que no tiene que ser avergonzado, y aprobados hacia Dios. Entonces, vayamos a ver un poquito más de lo que estaba hablando Jesús en la tentación, ¿cierto? Pues vamos a Mateo 4. Mateo capítulo 4. Y retomemos aquí en el verso 4. Entonces él le dijo, está escrito. Y lo que dice a continuación Cristo es lo que está escrito. El hombre no vivirá de pan solamente, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. De cada palabra. Y esto es una de, como les decía hace un rato, es una de las primeras cosas que encontramos acerca de lo que Cristo dijo en los evangelios. Y esto nos lleva al hecho de que debemos vivir por cada palabra que procede de la boca de Dios. Y el fundamento de Cristo, perdón, el fundamento de la doctrina de Cristo está en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero como decía el apóstol Pablo, nada debe ser desechado, toda Escritura es provechosa. Entonces, estas cosas, hermanos, es para que nosotros sepamos y entendamos y afirmemos los cimientos en los cuales estamos parados y tengamos confianza acerca del camino en el que estamos caminando. Vamos a ver qué es lo que Cristo citó acá. Él dijo, está escrito, y vamos a ver de dónde viene esta escritura. Esto está en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio 8 en el verso 1, vamos a comenzar ahí en el verso 1, para leer un poquitito más del contexto de lo que está diciendo hasta llegar a la escritura que citó Cristo cuando estaba siendo tentado. Deuteronomio 8, verso 1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y si entendemos, como dijimos hace un rato, quién era Cristo antes de ser Cristo, entonces esto aplica con más fuerza para nosotros.
Dice, todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y no para que muráis. Como algunos dicen, ¿cierto? Que todos los que tratan de guardar, ¿cierto?, los mandamientos de Dios están bajo maldición, pero aquí dicen, ¿verdad?, que es para que vivamos. La maldición viene si es que no si es que los quebrantamos o si es que caminamos contrariamente. Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y como dijimos hace un rato, ¿qué es lo que decía Jeremías? Profetizado del nuevo pacto, escribiré mis leyes en tu corazón. Entonces, Dios quiere saber qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Está Él en nuestro corazón o hay otra cosa? Verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Eso fue lo que citó Cristo. Con eso Él luchó contra Satanás el diablo. Entonces aquí vemos el principio, el fundamento que está utilizando nuestro Señor en su doctrina, en su enseñanza, que debemos de vivir por toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y como vimos, toda escritura finalmente es inspirada por Dios y viene de su boca. Vamos a ver ahora cómo esto se conecta con otras enseñanzas de Cristo acerca de la palabra de Dios y cómo Cristo vio los mandamientos de su Padre, y veremos que finalmente estas son las palabras del Padre, todas las cosas que Cristo dijo. Vayamos a Juan nuevamente, vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 12 y leamos a partir del verso 44. Juan 12, 44. Entonces Jesús clamó y dijo, aquel que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y aquel que me ve, ve a aquel que me envió. Porque Cristo es la imagen misma del Padre. Como dice ahí en Hebreos capítulo 1. Yo he venido como una luz al mundo para que todo el que cree en mí no pueda permanecer en oscuridad. Y la luz que trajo Cristo es la palabra de Dios. El entendimiento correcto acerca de la palabra de Dios, la aplicación correcta. Verso 47 dice, pero si cualquiera oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Aquel que me rechace y no reciba mis palabras, tiene uno que lo juzga. La palabra la cual he hablado, esa lo juzgará en el último día. Y sabemos que las palabras que nos habló son del Padre. Aquí lo dice, verso 49, porque no he hablado de mí mismo, sino el Padre, quien me envió, Él me ordenó lo que debería decir y lo que debería hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, cualquier cosa que hablo, dice el Señor, hablo exactamente como el Padre me ha dicho. Entonces ya sabemos de dónde sacó su enseñanza a Cristo, del Padre. Y no es que el Padre le hablaba a Cristo todo en secreto todo el tiempo. Sí, obviamente Cristo debe haber recibido mucha instrucción directa de Dios el Padre a través del Espíritu Santo,
pero la mayor parte de las cosas que Cristo enseñaba estaban en las Escrituras. O sea, no eran cosas escondidas, eran cosas que en verdad estaban ahí, pero que no las habían creído. Como leímos, ¿cierto? Si le hubieran creído a Moisés, porque no le creyeron a Moisés, porque los religiosos trajeron un sistema diferente que supuestamente estaba basado en eso, pero que no eran los escritos de Moisés finalmente. Y lo vamos a ver un poquitito más adelante. ¿Qué es lo que hacían ellos en verdad? No era la gracia y la verdad que estaba contenida en esa ley de Moisés o en esos escritos de Moisés. Entonces, Cristo nos trajo la realidad espiritual finalmente de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo habla mucho de esto, en Romanos, en Gálatas, en Hebreos. Y en verdad se tiende a pensar de que son como enseñanzas distintas del apóstol Pablo, pero no, son todas las mismas cosas. El apóstol Pablo expande todo esto, lo hace más grande, lo hace más profundo. Entonces, todo está conectado, hermanos, como dijimos. Vayamos a ver ahora al capítulo 14 de Juan para ver cuán vinculante es para nosotros la palabra de Dios y la doctrina de Cristo, que está fundada en la palabra de Dios. Vayamos a Juan 14 y veamos en el verso 23, dice, Juan 14, 23. Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Aquel que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que ustedes oyen, y la palabra que ustedes oyen no es mía. De nuevo está reafirmando lo mismo. La palabra que oyen no es mía, sino del Padre quien me envió. Entonces vemos aquí cómo finalmente el amor está anclado, íntimamente ligado con guardar su palabra. Porque cada palabra que Cristo habló provenía de Dios el Padre. Entonces, si no guardamos las palabras de Cristo, tampoco estamos guardando las palabras de Dios el Padre y no estamos permaneciendo en el amor de Dios. Veamos qué más dice un capítulo más adelante, en capítulo 15, acerca de esto mismo. Capítulo 15, del verso 7 del Evangelio de Juan, dice, Juan 15, 7, si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. Entonces vemos la condición, ¿cierto? Si viven en mí, ¿y cómo vivimos en él? Si mis palabras viven en ustedes. Entonces pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. Por eso lo importante, hermanos, de que entendamos lo necesario que es la palabra de Dios para nosotros. Verso 8 dice, en esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Vivan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Así vivía en el amor del Padre Cristo, guardando los mandamientos de su Padre, en un amor profundo, en una intimidad maravillosa con su Padre. Y a eso tenemos que aspirar nosotros, hermanos, para vivir en el amor de Dios. Todos queremos vivir en el amor de Dios. Todos queremos las bendiciones de Dios. Pero Cristo nos da el camino, Cristo nos da la forma, Cristo nos da el sentido. Entonces tenemos que buscar eso, hermanos. Veamos ahora un ejemplo de otra cosa que enseñó Cristo y de lo que estamos hablando recién acerca de cómo los religiosos de ese tiempo entendían realmente y cómo estaban viviendo ellos.
Vayamos a Mateo 15. Mateo 15. Comencemos en el verso 1. Mateo 15, 1. Dice, entonces los escribas y fariseos de Jerusalén vinieron a Jesús diciendo, ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos? En eso estaban preocupados, ¿cierto? No estaban preocupados que transgredían los mandamientos de Dios, finalmente, como ellos decían. No, ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos? Porque ellos no lavan sus manos cuando comen pan. Pero él respondió y les dijo, ¿por qué ustedes también transgreden el mandamiento de Dios por amor a su tradición? Importante lo que dijo acá Jesús, porque no dijo, ¿por qué ustedes transgreden el mandamiento de Moisés? No dijo eso, ¿cierto? Dijo, ¿por qué ustedes también transgreden el mandamiento de Dios? Y vamos a ver qué es lo que dijo acá. Verso 4, porque Dios ordenó, diciendo, de aquí viene la doctrina de Cristo. Honren a su padre y a su madre. ¿Y dónde encontramos eso? En los 10 mandamientos, ¿verdad? Y aquel quien hable maldad de padre o madre, que muera la muerte. Y eso no está en los 10 mandamientos. Eso no está en los 10 mandamientos, en Éxodo 20. Eso está en otra parte. Y vamos a ir a ver después dónde está. Verso 5. Pero ustedes dicen, quien quiera que diga a padre o madre, cualquier beneficio que puedas recibir de mí está siendo dado como un regalo al templo, él no está en lo absoluto obligado a honrar a su padre y a su madre. Y han hecho nulo el mandamiento de Dios por amor a su tradición. Haciendo nulo el mandamiento de Dios. En eso estaban preocupados ellos. En su tradición. Hipócritas, les dice. Isaías ha profetizado bien concerniente a ustedes, diciendo, esta gente se acerca a mí con sus bocas. Y qué fácil es hacer eso, ¿cierto? Y con sus labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Pero ellos me adoran en vano, enseñando por doctrina, no la doctrina de Dios, no la doctrina de Cristo, los mandamientos de hombres. Y de eso tenemos que cuidarnos, hermano. Cuando vimos al principio que el apóstol Juan decía que no está la doctrina de Cristo, entonces, ¿en qué doctrina está? En la doctrina de hombres. Y por supuesto que ninguno de nosotros quiere estar en eso. Queremos estar en la doctrina de Cristo. Queremos estar en las enseñanzas de Cristo, vivir por las enseñanzas de Cristo. Vamos a ver de dónde sacó esto Cristo. Aquel quien hable maldad de padre o madre, que muera. Eso está en Éxodo 21. En Éxodo 21, capítulo 17. Un capítulo después de Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, Éxodo 21, 17. Dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Y eso Cristo lo tomó y dijo, ustedes, fariseos, anulan el mandamiento de Dios, que Dios dijo, honren a su padre y a su madre, y Dios dijo, el que maldijera a su padre, a su madre, morirá, y ustedes hacen esto y anulan el mandamiento de Dios por su tradición. Entonces vemos, hermanos, de dónde viene la doctrina de Cristo. La ley fue dada a través de Moisés, pero no es de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por Cristo. O sea, todo esto que Cristo nos está enseñando es la gracia y la verdad de la palabra de Dios. Si leemos un poquitito más del contexto de lo que dice aquí en Éxodo 21, porque si Cristo está diciendo que está tomando esta doctrina, ¿cierto? O este mandamiento de Dios, entonces igualmente de todo lo que está aquí en el verso 21, podemos nosotros sacar enseñanza. Por ejemplo, el verso 15 dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá, aquí en Éxodo 21. O sea, ya no solo es que lo maldijere, sino que lo hiriere también. Ahora, no, por eso nosotros maldecimos a padre y madre, morimos inmediatamente, no.
No, pero estamos yendo en contra de Dios y finalmente en el largo plazo las bendiciones de Dios van a expirar para nosotros. Después dice asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, verso 16, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Entonces, no robar, ¿cierto? Entonces, podemos leer todo Éxodo 21 y podemos leer todo el Antiguo Testamento y por supuesto aquí hay cosas que fueron llevadas a un nivel superior con el sacrificio de Cristo, porque alguno podría decir, bueno, entonces si es lo mismo, estamos bajo el antiguo pacto. Pero no es así, porque en el nuevo pacto el mandamiento tiene un propósito diferente para nosotros. No es lo mismo tener esto escrito delante de nosotros, que nosotros leamos, digamos, sí, 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 estoy de acuerdo, sí, sí, no, que tener esto escrito adentro, en nuestra mente y en nuestro corazón, y que desde ahí venga nuestra acción. Nuestra acción no nace por el papel, nuestra acción nace porque eso que está en el papel fue escrito acá adentro, y el Espíritu de Dios lo motiva, lo inspira, le da la fuerza para que eso pueda transformarse en una obra, en una acción, y que pueda ser cumplido no solo en lo que dice el papel, sino también en su intención espiritual. Vayamos a Primera de Timoteo, para ir terminando ya el estudio de esta noche. Vamos a ver qué también nos dijo el apóstol Pablo acerca de esto. Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 3. El apóstol Pablo dice, si cualquiera enseña cualquier doctrina diferente y no se adhiere a las palabras sanas, aquellas de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué es lo que leímos recién? Palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde las tomó Cristo? Está escrito. De ahí lo tomó. Entonces, si cualquiera enseña doctrina diferente y no se adhiere a las palabras de Cristo y a la doctrina que es de acuerdo o conforme a la piedad, y la piedad es la inclinación hacia lo que es bueno, hacia hacer lo que es correcto. Y la doctrina de Dios completamente es correcta y nos lleva a hacer lo que es bueno. Verso 4. Él es un orgulloso y no sabe nada. Más bien tiene una morbosa atracción a cuestiones y disputas sobre palabras, de las cuales vienen envidias, argumentos, blasfemias, sospechas malignas, vanos razonamientos de hombres que han sido corrompidos en sus mentes y están destituidos de la verdad. O sea, si vimos un ejemplo recién de lo que estaban diciendo los fariseos, ¿cierto? Hombres que creen que ganancia es piedad. Los fariseos lo hacían por conveniencia y se mostraban piadosos, ¿cierto? Tú haces un regalo al templo, vas a estar bien con Dios, vas a ganar favor con Dios. Pero estaban anulando otro mandamiento de Dios por su tradición. Dice, de tales, retírate tú mismo. ¿Y qué decía el apóstol Juan? No le digan bienvenidos. Y eso, ya hermanos, requiere del Espíritu de Dios, del discernimiento de Dios, de estar cerca de Dios, de estar pegados a Él para que nosotros, cada uno de nosotros delante de Dios, sepamos qué hacer y qué no hacer en el momento que lo tengamos que hacer y en qué momento no. Porque finalmente Dios, no tampoco Cristo nos dio la interpretación de todo lo que dice el Antiguo Testamento. Cristo no habló de todos los mandamientos y leyes de Dios, pero sí nos dio algo para que nosotros podamos entender y podamos saber cómo aplicar las cosas que fueron escritas y las podamos usar. Como dice el apóstol Pablo, toda escritura es provechosa para doctrina y que es capaz de hacernos sabios para la salvación que es a través de Cristo Jesús. Vamos a cerrar, vamos a ir a Juan 16 para que veamos ahí. Juan 16 en el verso 13.
Vamos a comenzar en el verso 12. Juan 16, 12. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 12, dice, tengo aún muchas cosas que decir. Y yo me imagino, ¿cierto?, todas las cosas que tenía que decir el Señor y que no dijo. Y que nos hubiese gustado a nosotros que nos dijera, ¿cierto? Así, pues, tienes que hacer esto otro, a mí me gusta que tú hagas así, pero Él no la dice. Dice, pero no son capaces de llevarlas ahora. Sin embargo, cuando ese haya venido, el Espíritu de la verdad los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga, hablará, y les revelará las cosas que están por venir. Y esta es la promesa que tenemos de Dios, hermano. El Espíritu de la verdad, el Espíritu de Dios, para darnos la verdad acerca de lo que Dios quiere que hagamos y cómo Él quiere que hagamos, porque, claro, uno puede decir, bueno, pero si Dios no me dice cómo hacer esto, cómo no hacer esto, ¿cómo sé yo cómo lo tengo que hacer? Bueno, Dios nos da su Espíritu, y si nos da el Espíritu, y estamos caminando en el Espíritu, Dios nos va a dar el entendimiento que necesitamos. Vayamos por último a una escritura más del apóstol Juan, vamos a Primera de Juan, en el capítulo 2, para ver exactamente lo mismo. Primera de Juan, capítulo 2, en el verso 24, hablando de esta misma promesa, dice, por tanto, viva en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio está viviendo en ustedes, entonces estarán viviendo en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha prometido, vida eterna. Estas cosas les he escrito concerniente a aquellos que están extraviándolos, porque habían falsos maestros, ¿cierto?, que estaban tratando de enseñar cosas que iban en contra de lo que Dios había dicho. Pero dice en el verso 27, pero ustedes mismos tienen viviendo en ustedes la unción que recibieron de Él, y no tienen necesidad de que alguien los adoctrine, porque la misma unción los instruye en todas las cosas espirituales y es verdadera y no es mentira. Y si hacen exactamente como se les ha enseñado, entonces ustedes estarán viviendo en Él. Esa unción que tenemos, hermanos, es el Espíritu de la verdad. Y si tenemos el Espíritu de la verdad, vamos a saber lo que tenemos que hacer. Por supuesto que hay maestros y hay ministros y hay personas que nos enseñan, ¿cierto? Y que nos instruyen en el camino de Dios. Pero si estamos firmes en el fundamento, en la doctrina de Cristo, entonces no vamos a tener necesidad que venga otra persona y nos diga, no, esto se hace de esta otra forma o este no es el camino. Tenemos que estar firmes en la doctrina de Cristo, hermanos. Tenemos que estar firmes en el fundamento de sus enseñanzas y sabiendo de dónde vienen sus enseñanzas para poder entender cuál es verdaderamente la voluntad de nuestro Padre. Hasta aquí dejamos el estudio de esta noche, hermanos. Espero que les haya sido de provecho, de edificación. Y bueno, les deseo a cada uno de ustedes que sigan teniendo un bonito sábado.